Continuamos con nuestra segunda conferenciante, ya penúltima de esta jornada intensiva sobre la mujer en el Antiguo Egipto, en este caso a cargo de Isabel Olvés, mi compañera de trabajo, es técnica del Departamento de Antigüedades Egipcias y Oriente Próximo, y como digo, mi compañera de trabajo, de alegrías y de penurias, con la que nos pensamos siempre pues intentar hacer algún curso, un congreso internacional, etcétera, y que estamos pensando otro, ¿eh? Sí. Te pienses que dentro de poco vendrá otro, pero ahora no decimos nada. Así que nada, les dejo con esta conferencia sobre reivindicando el poder, iconografías insólitas para una reina. Bueno, muchísimas gracias, Esther, y muchísimas gracias a todos ustedes por estar hoy acompañándonos en esta conferencia, que va a tener mucho que ver con la conferencia que dio esta mañana Maite, porque, bueno, como ya les comentaba en la presentación suya, hemos procurado hablar y ver en qué momento íbamos a estar cada una para no pisarnos. Y aunque ella ha hablado de las reinas y yo me voy a centrar especialmente en dos, lo cierto es que voy a tratar a lo mejor aspectos más concretos de lo que habló Maite, pero obviamente voy a estar en consonancia con ella. Me gustaría empezar la conferencia, para evitar pasarme, me gustaría empezar la conferencia con una frase de Barry Kemp de su libro Anatomía de una civilización, donde dice que la ideología aparece con el Estado para complementar la entidad política. Esta frase, que puede parecer en primer lugar algo ciertamente obvio y más teniendo en cuenta el desarrollo de la civilización egipcia, tiene un sentido mucho más profundo que hoy voy a intentar explicar y que va a ser a partir de una serie de imágenes que corroboran esta frase de Barry Kemp. En el Antiguo Egipto, el faraón encarna y representa el poder otorgado por los dioses, al ser él mismo uno de ellos, y a la vez vincula su fortaleza, su autoridad y la jerarquía inherente a él al mantenimiento de un orden, de un equilibrio y de una estabilidad que se manifiesta a través de la diosa Mat. Frente a ella se abre un mundo de caos, de anarquía, de violencia, que en el concepto egipcio de la realidad se halla en el exterior, más allá de las fronteras, indudablemente, aunque a veces el caos era interior, eso está claro, pero que en el concepto egipcio, como os decía, está más allá de las fronteras y se materializa en los extranjeros, en los territorios foráneos y en general a todo aquello que no está demarcado por los límites establecidos en Egipto. Ese mundo de caos se asocia con Isfet, que es el contrapunto de Maat. Esto se traduce, obviamente, en un programa iconográfico bien definido y argumentado que se va a perpetuar a lo largo de casi 3.000 años de historia. Un amplio recorrido histórico, pero también geográfico, porque veremos que en ocasiones traspasa las propias fronteras de Egipto e incluso aparece también en la zona de Nubia, como pueden ver en la pieza que tenemos aquí a la derecha. Ese programa iconográfico, esas imágenes, ese motivo, no es otro que el del faraón masacrando a los extranjeros, sujetándoles por el cabello, blandiendo una maza o una cimitarra, el faraón pisoteando a los enemigos ya como hombre, como esfinge y también en la representación de los 9 arcos. Es sin ningún lugar a dudas la manifestación más clara y evidente de su poder, de su mandato, pero también de su obligación, porque es deber de los faraones ampliar su territorio, sus sectas que aparecen en los textos, y mantener también el orden. Por tanto, estamos ante una imagen que es potente, es una declaración de la realeza, una declaración de intenciones, presenta a un soberano triunfante, indudablemente, que sirve de recordatorio, como dice Asman, de esa memoria cultural, pero también es un motivo que podemos decir disuasorio frente a posibles conquistadores exteriores. Y es una reivindicación del monarca. Por tanto, se va a ver plasmada, como lo vemos, en templos, en tumbas, en estelas, en ostraca, en joyería. Los soportes son muchos, pero vinculada exclusivamente a la figura del faraón, ¿o no? Y esa es la parte en la que quiero incidir hoy. Porque resulta que hay determinadas reinas, que ya apuntaba Maite esta mañana, como pueden ser con las que nos vamos a centrar, que son Tigi y Nefertiti, de la 18, alguna de la 19, que es cuando se instaura una nueva iconografía en las que ellas parece que tienen cabida. Los temas que me gustaría plantear hoy están relacionados con la forma en la que se representan a los enemigos, o más bien a las enemigas, que son representadas y quién ejerce el papel protagonista en esas escenas violentas, porque lo son. Es verdad que, igual que ha mencionado esta mañana Inma cuando hablaba de la comida, que no se especifica el momento en que comen, aquí no, gracias a Dios, no se especifica el momento en que se golpea al enemigo, pero sí es el momento antes. Entonces vemos el momento antes y el momento después cuando tenemos las manos o los dedos, etcétera, como en Tel el Daba.
pero no el momento del golpe. Entonces son dos de las reinas más importantes del Reino Nuevo, insisto que son Tigi, esposa de Menofis III, y Nefertiti, esposa de Menofis IV, que van a tener una mayor trascendencia no solo en el ámbito político, sino también en el religioso. Y ambas se las documenta en programas iconográficos cuya lectura, en principio, parece estar asociada o asimilada exclusivamente a los faraones, pero que ellas empiezan a reclamar ese espacio de poder, o así por lo menos lo podemos ver. Lo he dividido en una serie de escenas porque me ha parecido bastante interesante verlo así y no verlo a través solamente de las dos reinas. En el caso de Tigi hay varias escenas, una de ellas es la esfinge pisoteando a los enemigos, que podemos ver a partir de la tumba de Jeruef, la tumba 192, la TT 192, que está, como hemos visto esta mañana, en Asasif. En este caso hay una escena que pueden ver a partir de aquí. No sé si se va a poder ver a través de... Sí. Bien, pues tenemos este programa iconográfico en donde aparece Amenofis III a un tamaño mucho más grande. Obviamente él está, digamos, en un papel predominante. Detrás aparece la reina Tigi con todo un desarrollo en lo que es el lateral de su trono que no aparece en el de Jeruef. Perdón, no aparece en el de Jeruef, no aparece en el de Amenofis III porque la tumba de Jeruef parece que nunca fue terminada del todo y, por tanto, hay aspectos que han quedado sin delimitar. En el caso de esta escena, que es la del lateral del trono, que tal vez la vean mejor aquí, este es el programa iconográfico donde aparecen absolutamente todos los textos, bajo lo que llaman un dais en inglés, o es un baldaquino, bueno, pues con absolutamente toda la iconografía típica de este momento, pero la escena con la que me quiero quedar es esta. En este caso lo que tenemos es una escena en donde Nefertiti, Tigi aparece representada como una esfinge y está pisoteando a las enemigas. Esto es un tema muy, muy específico porque normalmente todas las escenas que vemos es la del faraón masacrando a los enemigos, representados normalmente por un nubio y un sirio, o un nubio y un asiático. Vamos a dejarlo en algo más grande. En este caso tenemos una mujer nubia y una mujer asiática. Sabemos que es una mujer porque no tiene la barba postiza, como sí veremos luego, por ejemplo, en otras tumbas, y aquí aparece refrendado siempre con una divinidad, en este caso es una cobra, con la corona blanca del Bajo Egipto, con un matojo de lirios y con la explicación de Pet Nebet Hasud, que significa básicamente pisoteando a todos los territorios extranjeros. Aquí se menciona que estamos hablando de Tigi, este es su cartucho, y delante de ella pues, se menciona que es la gran esposa real. En este mismo aspecto podemos ver que ese lateral del trono de Tigi aparece como un elemento circunstancial también en esta otra tumba, que es la tumba 48 de Amenemhat llamado Surero, en donde aparece exactamente lo mismo. En vez de ser la diosa cobra, es la diosa Maat, aparece también pues la mención hacia los territorios extranjeros, aparece el faraón, en este caso pisoteando a hombres, con el abanico Shut, y digamos el programa es básicamente el mismo. Sin embargo, volvemos a la misma tumba de Jeruef, la 192. En la parte de abajo del trono de la reina aparece una escena del Sematawi. El Sematawi es la escena por la que se unen el norte y el sur, es decir, las dos tierras, para que de alguna manera quede atado el territorio. Que esto aparezca representado en el lateral del trono de una reina parece que da pie a tener una mayor interpretación que simplemente la de una reina que acompaña a su marido. En este caso volvemos a tener a una nubia y una mujer asiática, por la indumentaria, por los rasgos faciales, por los tipos de flores o de plantas que las unen, el lirio y la flor de loto, así que estamos hablando del Alto Egipto y del Bajo Egipto. Y todo eso nos empieza a dar unas pautas, unas creencias de cómo debía ser este momento. Por otro lado, tenemos a la reina Nefertiti, una reina que todos conocemos y que hoy hemos podido ver maravillosas imágenes de su escultura en Berlín y que hoy también podremos ver. De Nefertiti se guardan una serie de talatats. Ya ha mencionado esta mañana Maite que los talatats son una serie de bloques de piedra de un tamaño regular, determinado, que podían ser, digamos, levantados por un hombre, empleados durante el reinado de Amenofis IV, para la construcción de los templos de Atón, tanto en Karnak como en Amarna. En este caso, los talatats que tenemos proceden de Hermópolis, de Abidos y de Luxor.
En el primer caso tenemos los de Hermópolis, que se encuentran en el Museo de Boston, en el Fine Arts, y en este caso tenemos una representación muy especial, pero que luego veremos que se perpetúa durante algún tiempo, en donde tenemos una barca, en donde aparece, esta escena aquí es la que tienen aquí, digamos, a mayor tamaño, en donde aparece Nefertiti con su típico tocado, como el que conocemos del Museo de Berlín, masacrando a una enemiga. Y, si se fijan, incluso los remos tienen la propia cabeza o la representación de la reina. Al otro lado, esto no se presenta aquí, al otro lado vemos una pequeña escena que parece que también hay otro baldaquino en otro barco, en donde aparece también la posibilidad de que sea una mujer y probablemente sea también Nefertiti. Otra escena que pertenece a una colección privada, pero que bueno, yo lo pude estudiar a partir del Metropolitan, en donde aparece de nuevo una barca, en donde vemos un baldaquino en lo que sería o la proa o la popa, dependiendo del sentido en el que vaya el barco, con su friso de Ureus, donde aparece, en principio, por lo que se ha estudiado, al faraón Akenatón y detrás una mujer. Podría ser una de las princesas, una de las 6 hijas o Nefertiti. Y está blandiendo de nuevo la cimitarra o una maza sobre un posible enemigo. Cuando se ha hecho por Susan Chapman esta es la imagen real de lo que es el Talatat, cuando se ha hecho la reconstrucción... Cuando se ha hecho la reconstrucción, estas son las 2 piezas iniciales que les presentaba. Lo que está punteado es bueno, una posibilidad de una cierta reconstrucción, pero sí que aparecen aquí, de nuevo, Fíjense que en el anterior esta parte aparece y, sin embargo, en la reconstrucción no, pero la idea es la de recrear cómo sería este tipo de barcas, mejor dicho, la importancia que tendría la representación de los baldaquinos, en donde se representan ese tipo de escenas. Y finalmente tenemos otro Talatat, en este caso de Luxor, en donde también aparece lo mismo. El hecho de que, esto ha llevado mucha controversia, el hecho de que el vestido sea un poco más largo, pues parece que da pie a que estemos hablando de un hombre, entonces sería Menofis IV, no sería Nefertiti, etcétera, ¿no? En función de cómo sería la indumentaria. Pero algunos autores, como en el caso de Uros Matic, que ha trabajado mucho este tema, él dice que en el momento de levantar a los individuos por el cabello y el otro brazo con la cimitarra, obviamente el vestido se levantaría. Pero es un tema, digamos, en el que se está debatiendo. Lo cierto es que también tenemos otras representaciones de Nefertiti muy en consonancia con otras que encontramos de Amenofis III en otras tumbas. Y en este caso es una escena en donde se representan 4 baldaquinos diferentes. De nuevo es un Ureus, o sea, el friso Ureus, es un Talatat, bueno, pues que obviamente esta última escena se nos ha quedado perdida, pero en donde aparecen en 2 ocasiones Nefertiti, en uno con su tocado, en otro con la peluca tripartita, con su corona de doble pluma, es decir, con su papel de reina, sujetando a mujeres, entendemos, porque esto sí que es una premisa básica. El faraón aparecerá golpeando a los enemigos, hombres, nunca aparece golpeando a mujeres. Y en el caso de las reinas no aparecen golpeando a hombres, aparecen golpeando a mujeres. Por lo tanto, deducimos que son 2 mujeres, probablemente asiática y nubia, pero en su papel de mujer y en su papel de esfinge. Una esfinge femenina, insisto, sin la barba que le acompaña. Perdón. Entonces, ¿cómo podemos entender este tipo de imágenes? Bueno, la explicación la radicamos en función de una serie de publicaciones que, bueno, pues que he podido ver y que parece que es un tema bueno, pues muy en boga, el tratar de entender e identificar ese papel que representan estas mujeres, estas 2 reinas en el momento. La iconografía del faraón golpeando a los enemigos es de las escenas más repetidas que tenemos a lo largo de la historia de Egipto, ¿no? Y parecen estar reservadas exclusivamente, como les decía, al faraón. Lo que no es tan frecuente, o más bien inusual, es el hecho de que sea una mujer la que lleve a cabo este tipo de escenas. El significado que tenemos, bueno, pues se ha discutido. Hay autores que opinan que, tanto si estamos fundamentalmente hablando de hombres, que es una imposición de Egipto sobre los extranjeros, bien, que es la imagen del faraón como vencedor. Otros hablan de una conmemoración real, es decir, sobre un hecho fidedigno y ocurrido. Es una forma de perpetuar la victoria. Puede ser también algo así como una magia simpática de definir estas imágenes, digamos, atrae la idea de que vamos a vencer a los extranjeros.
También puede ser una fórmula muy útil para servir como elemento disuasorio, pero también Assmann, ya les comentaba anteriormente, menciona que una imagen forma parte del universo visual y cultural de Egipto y se perpetúa desde esas imágenes que hemos visto desde Den o desde Narmer. Sin embargo, este autor que les mencionaba, Uros Matik, ofrece una visión intermedia. Él dice que no sostiene tampoco ni que las escenas son un reflejo de la realidad siempre o de un evento histórico, pues porque tenemos ejemplos como de Tutankamón, que nunca fue a la guerra y aparece representado incluso con el casco Gepresh. Pero, sin embargo, habría otros faraones que probablemente sí fueron a la guerra y las escenas que estamos viendo representadas en templos y en tumbas sí tuvieron un reflejo real. En el caso de Tilly, que es la imagen que tenemos aquí, que antes ha puesto también Maite, nos vamos repitiendo, pero bueno, nunca está de más ver esta maravillosa imagen. Fíjense también en el maravilloso tocado que tiene con las dos coronas. Así que ejerce su papel, así como la corona de buitre, el tocado de buitre, como gran esposa real que es. Conviene detenernos en ellas dos, porque además de tener poder y fuerza en el ámbito de la realeza femenina, también aparecen en escenas que tradicionalmente podríamos incluir en el ámbito de la esfera masculina. En el caso de Tilly, es importante referirnos al templo que se construye para ella en Sedenga. Es una contraposición del de Soleb, los dos están en la zona de Nubia, y en el caso de Sedenga ella ya aparece como una esfinge, con un tocado muy especial que luego veremos con Nefertiti. No solamente en el caso de Sedenga, que es el templo que se levantó para ella, y que el término con el que se refiere es el de Tahut Tilly, es decir, es el templo dedicado a Tilly, es el templo dedicado a consagrarla a ella. Pero también están las escenas que hemos visto en la tumba de Jeruef, en donde aparece, como les he indicado, como una esfinge y luego con el Sematawi. Tilly es la primera de las mujeres de la realeza egipcia de la dinastía 18 en ser representada como una esfinge femenina. Anteriormente sí tenemos esfinges como en Hatshepsut, pero se aparece como un hombre, es decir, aparece con la barba postiza. En Sedenga se la relaciona, normalmente a las reinas de la dinastía 18 del Imperio Nuevo se las relaciona con Aton, con esa idea de madre, de esposa, encarna, digamos, si me permiten la expresión, el yin y el yang, pues entre el hombre, entre el faraón, pues el aspecto femenino de la realeza. Y se las relaciona con Hathor. Pero también Hathor tiene un contrapunto, por así decirlo, que puede ser Tefnut. Y Tefnut es una diosa, ya conocen, Shu y Tefnut, como el aire y la humedad, que huye a Nubia como una leona. Y en el templo de Sedenga se la representa a Tilly precisamente como la diosa Tefnut. También es cierto, y lo apuntaba también Maite esta mañana, que Amenofis III, durante su reinado, parece que hay una nueva dualidad en la forma de dar preeminencia a las reinas. Aparecen en un momento dado este tipo de iconografía, que luego vamos a ver que hay como un momento de eclosión, probablemente un inicio a partir de Tilly con Amenofis III, un momento sublime, si queremos decirlo, con Nefertiti y Akenatón, y posteriormente luego ya decrece hasta casi desaparecer. En esta otra escena, que es de nuevo la tumba de Jeruef, para mí es importante resaltar no solo el hecho del programa iconográfico que se representa, sino también dos aspectos muy importantes. Tilly es también la primera reina que porta el collar Shebiu. El collar Shebiu es este collar que normalmente se entregaba junto con el oro del honor, está asociado a una serie de elementos de joyería y es mucho más que una recompensa, porque también Amenofis III va a ser el primero que va a ser representado con ella puesto. Y lo tienen aquí, en el caso de la reina Tilly, no se va a ver muy bien, pero esto es un acto de fe conmigo, que lo tienen ahí. Ojalá pudiera ampliarlo más, pero bueno, aparece como tal. También es importante, vuelvo de nuevo a la imagen de Tilly como una esfinge. Las esfinges aparecen en la estatuaria egipcia a partir del Imperio Medio, del Reino Medio, pero normalmente son en una posición, como dicen en francés o en inglés, couchant, es decir, que está acostada, no está pisoteando a los enemigos, ¿no? Así que la primera vez que aparece como tal también es con Tilly. Y a eso tendríamos que añadir que Tilly recibe el título de Genut Tau Nebu, es decir, la señora de todas las tierras, algo que también aparece representado en su templo de Sedenga.
De manera que tenemos toda una serie de elementos que nos hacen hablar de la reina como un aspecto realmente importante si lo comparamos con las anteriores. En el caso de Nefertiti, parece que ella encarna, digamos, todo aquello que ha iniciado Tigi, se va a perpetuar, pero incluso en un aspecto mucho más grandioso, podemos decir, tal vez incluso más violento, con la reina Nefertiti. Aquí tenemos una imagen de ella, me resisto a decir distorsionada, pero sí una imagen propia de la época de Amarna, no tan bella como aparece en otras representaciones. Y este anillo que nos sirve también para identificar, porque si Tigi se identifica con Tefnut, también lo va a hacer Nefertiti. Y en esta tríada que se va a generar entre Atón, como la única divinidad durante el periodo de Amarna, los dos hijos, por así decirlo, que se crean en este momento van a ser, como Shu va a ser Amenofis IV y como Tefnut va a ser Nefertiti. Ellos asumen esta nueva disposición, ¿no? Y asumen el papel de hijos de un dios creado por y para ellos. Sin embargo, cuando hablamos de la representación de Nefertiti en distintas escenas, vemos que aparece pues, como las que hemos visto, ¿no? También como una esfinge, aparece como una mujer, aparece dentro de un baldaquino golpeando, o el momento antes de golpear a las mujeres extranjeras, y son escenas, bueno, pues obviamente se nos resisten, ¿no? No queremos, al menos yo al preparar esta conferencia, no he querido volcar nuestras ideas actuales del siglo XXI en algo que ha ocurrido pues, en el siglo XIV a.C. Y es innegable que si estamos ante un tipo de iconografía muy, muy especial, pero que tiene que ser entendida dentro de todo su contexto. No podemos extrapolarlo y tratar de darle un significado digamos que se ajustaría a lo que nos gustaría que fuera, pero que no puede ser. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, Erdmann, en 2007, él sostiene que estas escenas las representó Nefertiti tanto en vida como en muerte de Amenofis IV. Pero sí es verdad que estas imágenes de reinas que aparecen junto a sus maridos, digamos, de alguna manera acompañándoles o dándoles cierta legitimidad, algo que ya hacían anteriormente divinidades femeninas, lo vamos a tener exclusivamente, o la primera vez, a partir de Tutmosis IV con la reina Yaret. A partir de allí van a empezar a aparecer. Pero de nuevo tenemos esta dualidad, ¿no? Como aparece Nefertiti, es verdad que en muchos casos ella aparece haciendo una serie de rituales en los templos con y sin Amenofis IV, es decir, vuelvo de nuevo a que tiene un papel preponderante. Robert Morcott, por ejemplo, señala que la importancia de la reina es por su asociación hacia Amenofis IV, como regente en algunos casos, ¿no? Llevando a cabo, insisto, rituales religiosos donde está solo ella y a veces con el faraón. Pero Gay Robbins considera, y a mí esto me parece clave, que el incremento de estas atribuciones iconográficas divinas es un intento de enfatizar la naturaleza femenina de la realeza. Cuando pensamos en la realeza, probablemente lo que nos venga a la cabeza es el faraón, indiscutiblemente. Pero ese contrapunto femenino es fundamental y se hace muy, muy patente a partir de la dinastía XVIII. Pero también ella menciona que es una manera de alejar a la reina de la esfera mortal. Entonces, comparte, de alguna manera, atributos divinos del faraón y, por tanto, adquiere una nueva dimensión el hecho de que aparezca así la reina. Tenemos otros ejemplos, también ha salido parece un tipo de iconografía ciertamente intimista, donde aparecen abrazando, besando a 3 de sus hijas, todavía son 3, no son las 6 que serán después, con Atón, con los rayos que les insufla el Ang, las manos terminan en un Ang, normalmente insufla vida tanto al faraón como a la reina. De nuevo aparece con este tocado que ya conocemos, esta corona típica de Nefertiti. Pero hay ocasiones en donde Nefertiti aparece, digamos, como la esposa dócil, amante, madre, pero hay otras en donde aparece, pues, como vemos en estas escenas, pues, al frente de su propio carro, no disparando flechas, cosa que sí veremos en otras, pero sí aparece a veces con un carcaj a la espalda. Vuelvo de nuevo a un tipo de iconografía totalmente inusual y que no habremos visto durante todo este periodo. En este ostracón de la dinastía XIX, perdón, he puesto la 20, probablemente la reina Tauseret es una pieza
un fragmento de piedra, en donde aparece una representación de la reina. En este caso ella no lleva el carro, lo lleva un sirviente, que es el que maneja, digamos, el carro, la viga, y ella está encargada de lanzar las flechas a una figura ciertamente masculina. Esto no lo tenemos documentado con Nefertiti, pero sí tenemos, insisto, el hecho de que ella lleva su propio carro, como podemos ver en algunas de las tumbas de Amarna, pero también aparece a veces con el carcaj. Lo que sí estamos es, indudablemente, ante una dualidad, una representación en donde las reinas empiezan a adquirir cierto poder o se las incluye dentro del programa iconográfico. Esto no significa, o por lo menos así lo pensamos, no significa que el valor o la preeminencia del faraón se vaya a ver mermada en absoluto. Sigue apareciendo mayor tamaño, excepto, por ejemplo, en la escena que presentaba Maite antes de las dos, el faraón y Tigi en el Museo de Tahrir, pero sí que hay como esa dualidad, esa presentación, como diría yo, en espejo de lo que aparece para el faraón, también aparece para la reina. Indudablemente las siguientes reinas que vamos a ver pues no van a seguir esta estela. Algunas de ellas, en este caso siguen siendo Amenofis IV y Nefertiti, van a aparecer, perdonen porque he saltado la diapositiva, aparecerán en ceremonias estatales, recibirá el tributo junto a su marido, destruye a los enemigos, conduce su propio carro y aparece retratada en algunas tumbas. Pero no podemos, obviamente, sacar conclusiones precipitadas. Las siguientes reinas sí que van a seguir un poco la estela, pero ya no con tanto, digamos, con tanto ahínco. Y tenemos, por ejemplo, Ankesenamon, que no aparece en escenas de actos violentos, pero sí acompaña a Tutankamón en algunas de ellas. Ramsés II, pues sabemos, obviamente, el maravilloso templo de Abu Simbel dedicado a Nefertari, también sabemos sobre la tumba de ella, entonces sí sigue teniendo un papel preponderante, pero probablemente ya no es lo que inició Tigi y consiguió de manera factible Nefertiti. Otras escenas en barcos que aparecen posteriormente pues será durante la dinastía 20 con Nechmet, como la esposa de Jerihor, que aparece en el Festival de Opet, en el templo de Honshu, en Karnak, pero en este caso no es una esfinge pisoteando a los enemigos, simplemente es una esfinge, con lo cual parece, insisto, que se diluye esa imagen. En cualquier caso, la conclusión, he dado las gracias, no he terminado, perdón, me he precipitado. En cuanto a las conclusiones, me gustaría terminar por decir que resaltar de alguna manera que la iconografía en el Antiguo Egipto es un medio para comunicar ideas y narrativas, para asentar ideologías y para fortalecer la imagen del faraón. Pero no solo la del faraón, obviamente. Debemos recordar que las imágenes reflejan poder y en Egipto el poder es detentado casi exclusivamente, voy a decir el casi, recalco el casi, exclusivamente por hombres. Sin embargo, existe ese pequeño resquicio en el que hoy he tratado de presentarles unas imágenes por el que las grandes esposas reales se hacen con parte del poder y es ese pequeño ámbito al que hoy hemos hecho referencia. El estatus de la reina les permite adjudicarse un rol, un papel, una iconografía presumiblemente masculina, en el que las reinas ejercen el papel de defensoras de Maat frente a Isfet, atropellando, masacrando a los enemigos, representándoles atadas, como aparece en el caso de los hombres. Pero el género de la violencia, que es el que aparece en muchos casos, o la violencia de género, que es un artículo que les invito a buscar, es el que nos da la idea de poder entender esta imagen más allá simplemente de la imagen por sí misma, sino entenderla dentro de todo el contexto. El tema de la realeza sigue siendo fascinante, es indudable. Sin embargo, es verdad que el estatus de gobernante masculino se considera siempre evidente, es el que se da por hecho. Pero, insisto, la importancia del fenómeno de las mujeres reales pues nos abre nuevas posibilidades o plantea nuevas cuestiones. No es algo totalmente innegable. Finalmente, decirles nada más que, dado que una de las funciones de la iconografía egipcia es plasmar ideas religiosas de una manera visual, los cambios en estas representaciones también debieron implicar cambios e innovaciones religiosas, ideológicas y políticas, legitimando el acto violento que entra dentro de un discurso religioso y dogmático en el que tanto Tigi como Nefertiti fueron las grandes protagonistas. Muchas gracias. Quería decir nada más que, puesto esta última imagen,
un poco porque me ha parecido la idea de que aunque Akenatón aparece más grande y Nefertiti más pequeña, pero van de la mano con la idea de que probablemente podamos dar idea de que esa conexión podía estar en esa dualidad que hemos presentado hoy en la conferencia. Gracias. Muchas gracias, Isabel, por esta conferencia tan interesante y por tratar este tema, también tan poco conocido, y olvidarnos un poco del rol un poco ya de la mujer que siempre tratamos, o madre, o como reina normal, etcétera, pero en este caso con esas representaciones de venciendo a los enemigos, a las enemigas, porque esta frase que tenemos juntos pero no revueltos, pues aquí se puede decir claramente, las mujeres venciendo a las mujeres y los hombres venciendo a los hombres, así que muchísimas gracias por esta conferencia. ¿Hay alguna pregunta? Gracias, Isabel. Magnífica. Decirte, yo creo que las reinas de la 17 dinastía, que has hablado tú de ellas, tienen mucho que ver con todo lo que pasa aquí, ¿no? Porque de hecho de Ajotep y hay hasta estelas en las que dice su hijo que su madre combate y que estuvo allí en primera línea, o sea que eso estamos ya en la dinastía 17, ¿no? O sea que estas mujeres de tebanas, sí, porque son todas tebanas al final, pues eran bastante guerreras por lo que se ve, ¿no? No sé, es verdad, porque además se le concede el collar de moscas, sí, que es tan famoso que tenemos, y ese es el collar del valor precisamente para agradecer, ¿no? El papel hay varias estelas en las que se habla de todas ellas y cómo luchan y cómo hacen, y mientras que sus hijos están peleando, pues ellas defienden el centro, el núcleo. Un poco, no sé si el precedente sería un poco, a lo mejor, ¿no? Decirlo así. No, pero podría ser que ellas... No creo que todo esto empiece solamente con Amenofis III, y obviamente esto ha tenido que fraguarse con tiempo. No. Bueno, desde la primera dinastía, yo creo que también has hablado tú de ellas, de Merneil y Nehotep, o sea, está clarísimo, todos los sellos, todo lo que están contándonos, están contando lo mismo, o sea, que evidentemente el rey es el rey, pero bueno, pero ellas estaban allí también. Ahí había gente. Sí. Gracias. No, gracias a ti. Es cierto. Y de hecho, es lo que digo, no creo que, a lo mejor lo he circunscrito mucho a estas dos reinas, pero también hoy por hoy es lo que podemos hablar con el material arqueológico que tenemos. Como cada 2x3 se encuentra algo nuevo, pues a lo mejor de aquí a X pues podemos ampliar más este aspecto o modificarlo, pero obviamente son hipótesis que se lanzan que luego pues, se pueden corroborar o no. Pero sí es cierto que dudo que se iniciara solo con Amenofis III y con Tilly, eso ha tenido que tener una larga trascendencia hasta que ha culminado en una y posteriormente luego ya en Nefertiti, que ya es, digamos, el acto, digamos, más violento, ¿no? Pero... bueno, en fin, está abierto a muchas, ya ven que Robert Morcott, Uros Martic, Gay Robbins, Schulman, Emma Swan Hall, todos ellos han tratado este tema y bueno, pues ahí está abierto a posibles interpretaciones, ¿no? Pero me parece un tema muy interesante para reivindicar hoy. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias, Isabel.